Bien. Detalles. Nosotros estamos con Edgar Coy, ¿no? Con particular y una de nosotras. Y una de nosotras es lo que se considera literatura de la República de Weimar, ¿no? El periodo de los años 20, principios de los 30, en Alemania, periodo de guerras, post Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, y es una literatura relacionada con el pasaje del expresionismo a la nueva objetividad, esos dos suertes, movimientos, no los hombres, pongámosle, ¿no? Y es literatura que tiene que ver con la gran ciudad, con la tecnología, con un montón de cosas que empiezan a aparecer, ¿no? El otro día leíamos Gili, hay algo del montaje, por ejemplo, en Gili, ¿no? El montaje desde los sonidos a las películas, a las canciones, que aparecen como metidas sin demasiada explicación en la misma novela, ¿no? Coy va después de exiliarse por Europa, va a recorrer distintos lugares de Europa exiliada después de la prohibición de sus novelas, ¿no? Va a seguir escribiendo, y ahí va a escribir varios textos más que siguen la línea de los anteriores, pero esos textos también van a empezar ya el exilio, los efectos, que pueden ser textos que tienen algunos componentes antifascistas, ¿no? Como un europeo que está escapándose por lo que está pasando en Alemania. Y escribe, esto es un fenómeno interesante, por ejemplo, a ver si era este o el otro, varios textos, este por ejemplo, este que se llama El Juego de los Países, la edición, ¿no? Esto es una edición de Alfaguara de literatura infantil-juvenil, como este otro, que es La chica con la que no dejaba a los niños. Editados en español los dos. Nosotros hay otras 4 o 5 novelas editadas en español, pero que no están editadas como para el público infantil o juvenil. Esta puede ser que sea infantil o juvenil, no me cierra mucho, pero pongámosle. Esta no. El título original es Niña de todos los países, que es otra novela de ella que fue editada para adultos, no fue editada para niños, pero el problema es que la narradora, la protagonista, es una niña, y por eso ese es un fenómeno que ocurre a veces de como mala circulación editorial, pues como que parece eso, el autor tampoco es demasiado del todo bien encasillado, y aparece una producción para niños. La niña que está escapando de los nazis con la familia. El argumento no es muy infantil y juvenil, es linda novela, pero me llama la atención que le cambien el título además, y es la misma que fue editada por la editorial de Edgar Coy, Brújula, está como La niña de todos los países, que es una novela para adultos. Más allá de que igual esas categorizaciones infantil, juvenil, adulto, extrañas, ¿no? Pero bueno. O sea, escribe literatura que podemos considerar de la nueva objetividad de la República de Weimar, va a escribir literatura del exilio en un momento, y después también, lo veíamos otra vez, vuelve y es considerada parte de los autores del exilio interior, de la migración interna, del exilio, esos autores que se están resistiendo dentro del país, ¿no? Que viven en clandestinidad, con otro nombre, simula, da a entender que se suicidó cuando no se suicidó, esas cosas que veíamos, ¿no? Porque nunca, es muy difícil clasificar. Y veíamos una otra vez, que no terminé por ahí, que en la posguerra Edgar Coy es olvidada, ¿sí? Y se la va a recuperar para fines de los 70, poco antes de que fallezca, ¿no? Veíamos que esta edición, que es del 82, todavía no estaba muerta, se muere ese año, esta traducción en español. Esta traducción ocurre porque si a fines de los 70 se la recupera y empieza a ser editada y conocida. Una autora que era bestseller en la República de Weimar, después queda en el olvido y vuelve a aparecer a fines de los 70, ¿no? Yo hice el recorrido abajo parecido, ¿por qué? Porque el Klausman también empieza a escribir durante la literatura de este periodo. No es nueva objetividad, pero podría tener algunos rasgos, pero lo vamos a ver. Ahora, vos, para la misma fecha que Edgar Coy, se va a tener que ir de Alemania, porque es parte de los intelectuales
antinazis que combaten el nazismo. Va a ser desnacionalizado, o sea, le quita la nacionalidad. Te convierte, eso genera un problema legal para circular por el mundo. Entonces va a ser parte dentro del exilio europeo. Hay una novela que en una época estaba en saldos acá, que se llama El Volcán, es un novelón como de 600 páginas. Es una novela de la migración de los que están escapando de los nazis por Europa. Ahora, en lugar de volver oculto a Alemania, él se va a terminar exiliando en Estados Unidos. Por eso es considerado hoy en día como uno de los representantes de lo que es la literatura del exilio. Ahora, también le va a pasar esto, ¿eh? En la posguerra, por razones específicas que vamos a ver, se queda en el olvido, es un autor poco valorado, encima es hijo de Thomas Mann, es como que no hay demasiada trascendencia, y para fines de los 70 es recuperado. ¿Sí? Y a partir de hoy en día ya se lo considera un autor representante de lo que es literatura del exilio. ¿Sí? Que es va más allá de eso, digo, pero es como podemos trazar paralelismos. ¿Sí? Con Schwarzenbach vamos a tener algo diferente, porque también escribe acá, pero es otro tipo de literatura, es algo que a veces se etiqueta como literatura de viajes. No va a ocurrir este fenómeno porque va a morir antes de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que vamos a tener es alguien que es recuperada tiempo después. Incluso el texto que ustedes tienen para leer de Schwarzenbach, ¿a qué lo hizo? Sí. ¿Lo hizo? Sí. Algunos sí, algunos no. Vamos, ya sé que no te viene gustando la mayoría. No. Pero más allá de eso, lo interesante es que es un texto encontrado en un archivo por el sobrino nieto después del año 2000 y pico. 2007. 2007. Quiero decir que eso es raíz. ¿Cómo se encuentra un texto tanto tiempo después? Porque son archivos que a veces no han sido vistos, ni leídos, ni mirados. Y acá tenemos un fenómeno en particular que me interesa que ustedes lo piensen como alumnos sudacas que somos sudacas, que dejemos el término, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ser sudamericano. Sudaca es un insulto es un término atractivo en muchos espacios, pero desde ciertas militancias se lo quiere resignificar como algo que pierda esa carga negativa, ¿no? Entonces yo quiero decir, piénsense como alumnos situados en un lugar en particular, que no estamos en el centro del mundo, ¿sí? Bueno, para pensar una cuestión respecto a las lecturas que ustedes van a hacer. Las lecturas y todas que ustedes hacen son muy originales porque tenemos una perspectiva muy diferente a la de un alumno europeo, por ejemplo. Nos da otra posición desde la que mirar. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en los dos casos, Irving Tolstoy y Klaus Mann, son autores que son, y Marie Schwarzenbach, son autores que son recuperados tiempo después, son leídos tiempo después, pero que hasta hace muy poco tiempo no fueron leídos desde posiciones contrahegemónicas, que miren, digamos, desde lugares que no sean centrales. ¿Sí? Digo, a mí me llama mucho la atención, yendo Klaus Mann, que ya es un autor que ya no es un autor totalmente marginal, un montón de cosas, que hay muy pocas lecturas de Klaus Mann que no sean heterocentradas. Quiero decir que Klaus Mann fue homosexual y nunca estuvo, toda su vida estuvo fuera del closet, es parte de su escritura, la homosexualidad, es algo muy importante. Ahora, la mayoría de las lecturas que existen canónicas han sido hechas desde lugares eurocéntricos, ¿no? Y heteronormados y patriarcales, digo, como que siempre se habla de lo traumado que estaba con su homosexualidad, de claro, el sufrimiento, el suicidio por homosexual, un montón de cosas que lo leemos del siglo XXI, desde dónde estamos situados, desde una perspectiva que podemos pensarla situada en nuestro presente, y encontramos cosas que no aparecieron tanto. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con Edith Cohen, una autora que le sacamos algunas marcas de época y que nos sigue sirviendo para pensar amor romántico y un montón de otras cosas, ¿no? Y con Marie Schwarzenbach pasa algo parecido. ¿Sí? A mí hay algo que a mí siempre me interesa y que eso lo podemos pensar también en otra literatura, no solo la alemana, no solo la argentina. Los textos que nosotros nos dan para leer, muchas veces son textos canónicos que han sido leídos y hay un montón de críticas.
Pero la gran mayoría de la crítica que se ha escrito es escrita desde lugares patriarcales, heterocentrados, cis, coloniales, incluso la que es producida acá. Entonces ahí hay algo que por eso yo les insisto que es importante lo que ustedes tengan para leer esos textos, porque están pensando como voces críticas que pueden ver otras cosas. Digo, durante Borges, por tomar el recontra canónico, siempre se lo leyó desde un lugar patriarcal y heteronormado, porque la crítica es patriarcal y heteronormada. Hay dos textos que piensan otras posibilidades de Borges. Cuando yo leo eso, encuentro cosas que no fueron vistas. ¿Sí? Cuando ustedes leen desde las posiciones situadas que ustedes tienen, van a encontrar cosas que no aparecieron en la crítica. Por eso es tan importante también que se expresen. Digo, porque sí, mucha crítica, pero hay la crítica capaz que repitió lo mismo durante un siglo, porque no había otros horizontes de producción de conocimiento todavía. ¿Sí? Digo, no sé si se entiende, pero para mí es importante que piensen que lo que ustedes puedan decir en estos textos es muy importante porque no fue dicho antes. ¿Sí? Y en el caso de literatura europea, porque ustedes tienen muy buena posición para mirar la literatura europea, que es muy creativa respecto al lugar que ocupamos. Digo, ni siquiera estamos en Buenos Aires para pensar en la centralidad argentina. ¿No? Bueno, algo de eso me interesa que pensemos en estos tres autores con los que vamos a seguir. Bien. Vamos un poco a Gilbert. Habíamos mirado un poquito al principio. ¿Quién era Gilbert? Una secretaria. Esto es parte de. En 1900 había novelas de secretarias. Que no existía la idea de secretaria como Maxi. Digo, nosotros decimos secretaria y ya sabes, todos tenemos un estereotipo de que es una secretaria, por supuesto. O si no, vean la horrenda película. ¿Vieron Secretaria Ejecutiva? Un clásico de los 80 con Melanie Griffith, Sigourney Weaver y Harrison Ford. En los 80 fue muy exitoso, hoy la vemos y dices, bueno, Melanie Griffith, no sé si y Harrison Ford es de madera. Pero bueno, es la historia de una secretaria en contexto de Wall Street y la secretaria que quiere ascender socialmente, que quiere pasar del lado de los que son empresarios, de los que trabajan, no ser la esclava como son las secretarias en general, ¿no? Hay una comedia romántica estúpida, pero hay algo del estereotipo de la secretaria que ya lo tenemos incorporado culturalmente, ¿no? Mi madre fue secretaria y la echaron a las horas. Porque lo primero que hizo fue llevar el café al jefe y le dio todo el café encima porque se tropezó y no duró. Se quemó el pero bueno, ahí hay algo que eso es algo muy moderno, que no dice una novela de secretaria, que tiene de moderno. Claro, no tiene mucho de moderno para nosotros que estamos en 2023, pero en 1930 era como lo último de lo último. Lo último además en cuanto a la emancipación de la mujer, digo, no es una novela, es un nuevo rol de la mujer, una mujer que sale del hogar, que está trabajando en una sociedad y que quiere ascenso social por sus medios. Es algo de lo que está ahí en Gilbert, esto de ella trabajando, ahorrando, viendo qué hace, ¿sí? Se podría decir que ya de por sí es novedoso que se le dé voz a la secretaria. Exacto. Sí, justamente. Eso es algo muy innovador del texto, ¿no? Es parte de un clima de época, digo, porque es una época en la que está ocurriendo este nuevo modelo de mujer que aparece con Gilbert, esta nueva mujer, tiene que ver con esos años 20, corporizado en este caso en una secretaria que además tiene una relación muy poco tradicional, muy de la época, pero muy poco tradicional en términos de género respecto a qué espera del amor, de los hombres. Digo, lo que veíamos la otra vez, el episodio con el jefe, por ejemplo. El acoso, cómo lo resuelve, cómo usa la amiga para escaparse de eso. El recordar de ella de otras distintas relaciones que ha tenido con varones, el uso que hace de los hombres, digo, incluso pensando, bueno, ¿para qué me sirven? ¿No? Eso está más acentuado todavía en la otra novela, la muchacha del vestido de ser artificial.
Ahora, una de las trampas del texto va a ser que el amor romántico sigue existiendo, ¿no? Y aquí iba a quedar atrapada en la cuestión del amor. Allá digo, ¿por qué por Gilly? Pero igual hay una salida, ¿no? Yo no lo interpreté así. Bueno, ¿cómo contarlo? No puede ser. Porque justamente ella no quiere atrapar Es el que amor romántico. da la sensación de que la va a atrapar, pero ella escapa, ¿no? Ella escapa. Exacto, Y sí, escapa sí. también de una manera novedosa para esa época. Exacto. En un punto decide Vuelve ser. al inicio a ser una mujer independiente y a no repetir la historia de sus padres con su propia hija. Es que- Ahora es su hija. No, claro. Pero que además hay, primero, hay varias decisiones interesantes, ¿no? Y por lo que la podríamos leer hoy en día como un texto feminista, ¿no? En el momento en que toda la época, hoy en día lo podemos leer como un texto feminista. Primero, porque ella elige no repetir la historia. Elige dejar a Marta. Elige ser madre soltera y ser madre e irse con Olga, digamos. Que Olga, hay una idea de lo que va a pasar con ella en Berlín con Olga. Que Olga le va a conseguir trabajo y eso es como una decisión que no estaba en el panorama posible un par de décadas antes para una mujer, ¿no? Eso es súper novedoso también, y que además no aborta, porque también la posibilidad de aborto no está negada y no es una novela antiaborto, pero al final decide no abortar. También puede ser por esta cuestión de su propia historia como embarazo no deseado, ¿no? Pero no es amor romántico. No, lo que yo quiero decir es que todo el momento de Martin, que ella como que se le empieza a romper todos sus planes, no logra ahorrar, él es un desastre, como que la lleva por ese camino, da la sensación de que ahí está tensionando con el discurso del amor romántico, ¿no? En ese momento. El amor romántico como algo que está esta cosa de que ella lo ama, quiere estar con él todo el tiempo, que después a él también, eso también es interesante, que hacia el final de la novela, él cae en la trampa del amor romántico, se la vuelve. En lo que respecta al tema del aborto, algo que hay que tener en cuenta es que, aunque al final Gilly cambia de opinión, aún si no hubiera cambiado de opinión, le habría sido difícil. La novela puede que no sea antiaborto, pero la sociedad en la que sucede la trama sí lo es. Exacto, lo que está marcando ahí es. Sería difícil encontrar a alguien, y aún si lo encontrara, bien podría morir en el proceso. Es que está marcado justamente ahí el problema de la ilegalidad del aborto, ¿no? En esa sociedad. Eso está marcado en el texto, está marcado en la referencia del parágrafo 218 del Código Penal alemán, que es el que penalizaba el aborto. Y cuando ella habla con. No me acuerdo, ahora vamos al texto. Con la otra mujer, la que sale con el ex novio de ella, está casado. Gerta. Ella le dice, como que bueno, pues, que lo aborte cuando está embarazada. Y Gerta dice que no es fácil, no tiene la plata, ¿qué va a conseguir? Está marcado esto de que el problema no es en sí el aborto, sino que es la ilegalidad en esa sociedad que todavía prohíbe el aborto. Ahí está dialogando con lo que exigía el movimiento feminista alemán de la década del 20, que era la derogación del aborto. De la ley, del parágrafo 118, que era la ley que penalizaba el aborto. Había un movimiento contra eso. Porque también está marcado de que el aborto existe, solo que es ilegal. Digo, porque perfectamente podría ocurrir, ¿no? Son marcas de la época, pero que también tienen que ver con este nuevo modo de mujer. Este nuevo modo de pensar las relaciones, ¿no? Porque hay algo de eso también. La relación con el mundo que la rodea, con los hombres, con las amigas. La novela está construyéndose como parte de un gran contexto en el que muchas cosas, no sé si están cambiando, pero sí están entrando en tensión con costumbres anteriores, o con disciplinamientos anteriores. Como que se viera claro, por ahí es este famoso arco de transformación de lo que es Gilly al principio con lo que es Gilly al final. Sí. Porque hay una reflexión importante a partir de la mitad del texto, más o menos. Al principio incluso Gilly no tiene muy en claro, me parece, porque sus razones son más quiero ir de vacaciones, ¿no? Quiero comprar vestido, como estas cosas más de la modernidad de una ciudad, una metrópoli del siglo XX. Hacia el final, y le cambió un poco la cabeza. Me da la sensación a mí. Como que no es la Gilly del principio, cambio.
mí es un cambio importante, Sí. del principio al Por final. tomar la decisión, ella no es que no lo ama a Martín. No. Pero, ¿por qué decide irse? No se queda con Martín. Porque siente que no puede trabajar estando con él. No puede trabajar estando con él, Martín no sirve para nada, digamos, también. Y va a ir medio muy inservible. Pero sí, es como que él va a hacer una limitación constantemente. ¿No? Y ahí es, digo, esta cosa de renunciar a ese amor, pero en función de pensar su vida, ¿no? De no negar su propia vida. El amor romántico desde los lugares más tradicionales y normativos, lo que es como la negación del igual de la mujer, cuando es un varón-mujer heterosexuales, es la negación de la mujer como individuo en muchos casos. ¿Sí? Acá no, y eso, yo creo que hay algo de Gilly manteniéndose como individuo, que decide lo que hace, y que incluso para mí hacia el final hay como mucho más conciencia de lo que está haciendo que al principio, ¿no? Hay una reflexión importante de ella. Porque el factor de lo que pasa con la familia que muere, que ella quiere ayudarlos a toda costa, ¿vieron? Que hay como una cosa solidaria con la situación de ellos, de parte de ella, que también es distinta a la Gilly del principio, que era más individualista, me parece. Hay una reflexión como de clase, como de meritocracia también. Ella al principio era muy meritocrática, muy Sí. individualista, y después se empieza a dar cuenta que hay gente que, o sea, que no nace con la posibilidad, con la oportunidad con la que nació ella. Y se empieza a dar cuenta también, para mí, en relación con ella descubre su pasado. Y al descubrir su pasado, primero piensa que su madre era pobre. Después se da cuenta que no, era rica. Y dice, bueno, yo podría haber nacido tranquilamente, las cosas se dieron de una determinada manera y yo terminé con esta familia, que me educó de esta manera. Pero podría haber terminado, podría haber nacido con la mujer que se la llevó, que la tomó, digamos. Sí, esta que está toda la descripción de la pobreza. Que no tiene cara, eso parece. Sí. Y digo, podría haber tenido una vida muy distinta y ahí dice, yo no sé si mi vida hubiera sido igual. Como que ahí se da cuenta que no es todo mérito suyo. Es que ahí es donde la novela se vuelve política también, ¿no? Todo político. Es una reflexión muy fuerte, ¿no? Alrededor de eso. ¿Sí? Que a mí me parece interesante el cambio que hace Gilly desde el principio hacia el final y este momento en particular que se acelera de ayudar a estos otros personajes, ¿no? ¿Vamos un poco al texto? Profe. Sí. No, acá hay otra mano, perdón. Sí, que en relación con esa familia y con lo de Gilly tratando de continuar siendo un individuo, bueno, es cierto que ella en determinado momento quiere ayudar a esa familia a toda costa, pero su amor por Martín durante un momento como que la detiene. Él la detiene, explícitamente él evita que ella vaya en el momento que quiere ir y se queda con él a dormir esa noche y va a la mañana siguiente. Sí, es como que es precisamente como que Gilly como individuo es quien decide ayudar a esa familia, pero el amor romántico que le impide ser un individuo, le impide hacer caso a su propia conciencia y en su lugar obedecer al marido, piensa que la petición sea algo egoísta. Es que justamente lo que decía la compañera, esto de Gilly al final, tal vez puede irse porque Martin la limita, como le acaba de limitar para intentar ayudar a estos otros, haciendo que se quede, ¿no? Y ella no pudiendo decirle que no en ese momento, como una mezcla de emociones medio contradictorias. Sí, era básicamente lo mismo, como que ella, yo lo interpreté en ese momento como que ella corría porque tenía como ese entusiasmo de sentirse útil, de volver a la rutina que tenía antes, que medio que con Martin se había ido, porque se iba de fiesta, gastaba plata, y ahora como que tenía un objetivo, tenía que ayudar a la familia, y eso como que, nada, vuelve a ser un poco la Lily de antes, entonces nada. Claro, es que esto también me da pie, pero yo creo que es una de las potencias del texto que tal vez nosotros no nos pueda sorprender, porque vivimos en una sociedad diferente,
Pero Gilly es una mujer con proyectos, con ideas, que va cambiando alrededor del texto, por supuesto, pero que eso es algo muy nuevo, digo, porque su proyecto no es casarse, tener hijos y tener una familia, digo, todo eso que ella quiere de hacer en una sociedad, sea cual sea la persona, es algo nuevo para la mujer, si lo pensamos en cuanto a la tradición normativa de qué lugar tiene que ocupar la mujer, digo, ¿no? ¿Cuándo una mujer está realizada? Cuando está casada y tiene hijos, en una tradición patriarcal. Y acá se está corriendo de eso, pero porque estamos en un momento en el que es muy importante lo que está pasando respecto al rol de la mujer y los cambios que implica. Por algo no va a ser leída y llevar con en la posguerra. Porque la posguerra es conservadora respecto a los roles de género. Entonces no podemos volver a que no, mujeres emancipadas, no. La mujer es el cumplimiento del varón, quien la acompaña, ¿no? Eso acá no funciona así. Porque cuando Gilligan, antes que ser complemento de Martin, renuncia al amor, digo, y no está marcado que no haya amor al Martin. También, porque está marcado que lo quiere. ¿No? Además, ni siquiera es que sea el gran hombre, digo, está marcado en términos medio. Es atractivo, pero tampoco es que sea Douglas Fairbanks, como dice ahí, ¿no? Buscaron alguna foto de Douglas Fairbanks, busquen, muy lindo. ¿Alguna de las un actor de la época. En varias partes se mencionan algunos actores y actrices del cine de la época. Y uno que se menciona es Douglas, no sé cómo se pronuncia, que es un actor muy conocido de la época estadounidense, ¿no? Es un tipo de belleza de otra época. No me critiquen, por favor. Después compartimos fotos de Para mí el texto era en muchos sentidos a veces gracioso. Había algo de humor, y creo que hay algo como medio hiperbólico en esto de que él pareciera que no es gran cosa. O sea, nunca se describe bien por qué le gusta tanto. Y para mí es justamente para este sarcasmo como el que le picó el bichito del amor romántico y ¡pum! De repente se cegó. Porque literalmente, ¿qué tiene ese hombre? No sé. Pero a ver. Digo, a cualquiera, pero digo, sí, no hay sí, una razón pero realmente. Pero viste que está el juego con el amor romántico te ciega, ¿no? Y bueno, es verdad que cuando uno está muy enamorada está ciega y se da cuenta después de por qué estuve con esta persona. Ella se da cuenta. Pero porque me parece que lo que hace es ese juego que vos decís, digo, él no es Douglas Fairbanks, él hasta es como. Hay algunas cosas que se matan porque él lo trae, pero no es como que viene el hombre ideal de sus sueños y se enamora. Sino como que le pica esta cosa del amor por el que me niego a mí mismo y me sacrifico en todo, ¿no? Que después, yo creo que eso es esto. La novela tiene muchos momentos que podríamos ver como cómicos o hiperbólicos. Hay como algo de. Es una novela que por algo en su época fue considerada como literatura de entretenimiento sin valor. Porque es entretenida, se lee rápido, es cómica, apela a la época, es moderna. Esto de la mujer es ultramoderno para un texto, pero también la inclusión del cine, de la música, de la radio, de las referencias a la ciudad, del trabajo, la máquina de escribir. Si nosotros vamos a una novela de los años 80-90 que aparezca una computadora, es una marca de época, ¿no? Una marca de qué moderna es la novela. Hoy en día no parecería ochentosa, noventosa. Pero pensemos, una novela ahora habla de inteligencia artificial, demandada, ¿no? Es muy actual y capaz que dentro de 40 años va a ser un tema pasado de moda. Cuando aparece la máquina de escribir es como si apareciera la inteligencia artificial. Hoy en día, ¿no? ¿Sí? No, perdón, ¿Cómo? falta firmar. Ah, sí. Vaya. Bien. Me gustó lo del humor y la hipérbole y la ceguera, ¿no? Ahí también. ¿Cómo está marcado este personaje? Porque además también la hipérbole para mí pasa también por el lugar de los varones son todos tontos. Para ella es
es una cosa, es muy, muy generalizado. Son todos los tontos, no hay uno. El jefe. Es que sí, tanto como en un momento como que a Pete le encuentra alguna cosa, pero previamente lo destrozó en medio más de novela. Al final como lo que reivindica un poquito a Pete nada más. Hay uno de la fe fatal también, como que los controla, los manipula. Pero fíjate ahí que también pasa esto que vos decías, ella no da fe fatal. No, al final no. Porque la que es fe fatal es Olga. Sí. Pero ella es flaquita, menuda, porque hay otra cosa que es casi como si torciéramos el estereotipo de la fe fatal. La fe fatal es esa, la mujer de bola hombre, ¿no? Como un fenómeno de lugar estereotipado. Esa fe fatal, acá no tiene el cuerpo de una fe fatal, ni funciona como fe fatal, pero sigue, digamos, sigue mental, como que el pensamiento de cómo se relaciona respecto a los valores es medio fe fatal, por momento. Pero como que tuerce el estereotipo. ¿Por qué hace eso? Porque Gilly no es una femme fatale, como una femme fatale construida como la mujer única, una mujer que es la femme fatale muchas veces es un estereotipo que está por fuera de lo humano. Digo, las mujeres normales, entre comillas, no van a ser femme fatales. Ahora, Gilly es una de nosotras. Está haciendo el juego de Gilly podría ser cualquiera de las lectoras que le está leyendo. Todas podemos ser fatales. Y lo que hace es jugar con eso mismo, ¿no? No hace falta ser el estereotipo de femme fatale para poder manipular a los hombres. En la otra novela, si después esa va a estar para la pornografía, si me interesa, la otra es mucho más marcado de la cuestión de cómo maneja a los hombres. ¿Sí? Aunque también uno ahí cae en el amor romántico, pero no es acá. Bien, vale, estamos la vez pasada hemos visto el capítulo 1 un poco por arriba. En el capítulo 2 tenemos algo que esto vimos también, el momento en el que los padres le van a decir que se van a tener que adaptar al momento y va a querer averiguar sobre su origen, ¿no? Y la va a ir a ver a la señorita Techner, que es la costurera, ¿no? Que le dicen que es su madre, pero en realidad no es su madre. Ahí está el juego de la clase que decíamos. Va a estar toda la descripción del lugar que prácticamente es como que no se puede ni sentar de la podredumbre del espacio, ¿no? Digo, es como en las descripciones del texto es donde se nota mucho la idea de nueva objetividad, ¿sí? Son textos por momentos, hay momentos del texto que son descriptivos. Otros momentos que pasan a ser narrador omnisciente, que de golpe te aparece la voz interna de Gilly, y al mismo tiempo se te cuelan sonidos, que pueden ser sonidos de la radio, de canciones, hay transcripción de letras de canciones, referencias constantes de letras de canciones que aparecen casi como leitmotiv, y sonidos del ambiente, lo veíamos la vez pasada con la máquina de escribir, ¿no? Eso podría ser una referencia a una técnica muy de la época que es el montaje, ¿no? El montaje y la superposición de distintos registros, que además, hay un detalle, Edgar Cohen empieza a escribir bajo cierta influencia de Alfred Döblin. Alfred Döblin escribe la novela Berlín Alexanderplatz, que vimos la otra vez. Y Berlín Alexanderplatz es una mezcla de montaje, collage, de un montón de cosas. Hay partes de diarios, sonidos, carteles, voces que se cruzan, son novelas muy experimentales. Esta no llega a ese nivel, pero toda esta aparición de diferentes registros que tienen que ver con la ciudad moderna de ese momento, tiene un poco que ver con eso, ¿sí? ¿Cómo le va a ir con la costurera que es su madre, supuestamente? ¿Bien? En el sentido de que recibe genuina información, sí. Sí, porque se termina enterando de que en realidad no es la hija, ¿no? Sino que más bien a ella le dieron el bebé y termina entregando en otro lado. ¿Y quién sería la madre entonces?
La señorita Magdalene Geif, ¿no? ¿Por qué nos importa que Chile es la madre? Porque puede aparecer. ¿Va a aparecer porque Lili busca su origen? Yo a ella como que aparece más bien para intentar resolver el problema de Hansel. Sí, pero la utiliza como último recurso. Último recurso, pero quiere hacer caso, ¿no? Fíjense, después tenemos otra conversación con Pete. Cuando habla de, por ejemplo, el siglo Marabú, el sabio Marabú, después se está mezclando una canción de Gorrión, aparece un montón de momentos que hay distintas canciones, en general son referencias al jazz y al tango. Si yo le digo tango, ¿qué imagina? Gardel, dijeron allá. Bueno, pero si yo digo tango, no nos imaginamos. Nosotros vamos a leer bailando tango, ¿no? Digo, ¿cuál es el género musical más actual, el más de moda? Trap. Pongamos el trap, ¿no? Bueno, cuando acá aparece el tango y el jazz, es como si apareciera el trap. No es lo mismo, quiero decir, pero a nosotros, yo digo tango, nosotros decimos tango y a la gran mayoría les vendrá a la mente algún estereotipo de que es el tango. Pero acá el tango es como lo último de lo último, como si tuviéramos una novela con todo lo que está de moda ayer. No hace unos años, ¿no? Si la pensamos en contexto, es una novela hiperactual. Y un ritmo además que está prohibido originariamente. Y que va a ser prohibido por una Claro, la sexualidad y todo. El tango y el jazz, como musicalmente tienen mucho de sensualidad, de sexualidad, eso después va a ser prohibido por nazi. Que tiene, digo, la figura de la mujer fatal como central también. También. Que contraposiciona con Madrid, como que Claro. Sí, tal cual. Y que además, en este contexto, el jazz, el tango también son imágenes que vienen de la... Ella escucha radio mucho todo el tiempo, ¿no? Está la radio de fondo. La radio también es la hipermodernidad y es lo más nuevo de lo nuevo, ¿no? La radio, la referencia al cine constantemente, ¿sí? En esta no, pero en la otra novela quiere ser actriz ella. Y en McCoy quería ser actriz, fue actriz durante varios años, nos llevó a trabajar en cine, ¿no? Pero estamos en el momento en el que el cine es lo más nuevo de lo nuevo, además, no solo es lo más nuevo, sino es lo que se está masificando como nuevo, ¿no? El cine de masas, como hablaba Graciela la otra vez, acá empieza la literatura de masas, pero también el cine como acto masivo. La película que creo que vamos a ver la próxima, Muchachos en Uniforme, es una de las primeras películas que fue una película masiva, mainstream, exitosa a nivel colectivo del cine alemán. Porque también antes el cine no era un espectáculo de masas. ¿Sí? Acá pasa a ser algo diferente. Digo, por eso empiezan acá en la idea de bestseller, ¿no? Lo mismo que empezó la idea de éxito de taquilla empieza en esta época. Previamente no se pensaba igual al cine. Yo digo para desnaturalizar cosas que tenemos como dadas. Digo, cuando uno dice cine, yo cine siempre me imagino el cine con mucha gente yendo al cine. Lo que pasa es que no siempre fue eso el cine, ¿no? Hay un momento en el que comienza. Bien. ¿Quién habla? Bueno, Bit también va a hablar de la... Bit es el personaje que casi como el estereotipo un poco ridiculizado, cómico, de que tiene compromisos políticos, ¿no? De que está pensando en la revolución. Fíjense en la página 50-51. Y entonces empieza con su discurso sobre el socialismo y sobre cómo las cosas tienen que cambiar, y Gilly lo escucha pacientemente un buen rato, esperando una pausa para poder contarle todas esas cosas que en ese momento le resultan más cercanas e importantes. Desde luego, si desapareciera el capital privado, a ella le parecería bien, y está de acuerdo en que el artículo 218, que mencionábamos antes, debería haberse abolido hace ya tiempo, aunque en realidad seguramente le debe la vida, lo mismo que todo el sistema económico. Está hablando del aborto, ¿no? Pero bueno, vamos a... Entonces van a seguir pasando cosas, y llegan las partes más medulares. Página 61. Está hablando con Olga es la amiga, Olga sí es el estereotipo más de mujer fatal. Gilly, además no entra mujer fatal porque Gilly está pensando constantemente en ahorrar, en el dinero, en cómo
Y Olga no le importa nada, anda con tapado, no piensa en... Al principio nos da esa idea, aunque después Olga va a ser la que le dice te puedo conseguir trabajo en este lugar. Página 61 dice, no tienes por qué compadecerme. Olga, a mí me gusta mi vida. Esto, a ver, parece una pavada, pero eso es muy importante que lo diga el personaje de una novela, que lo diga una mujer, que no tiene esposo, que es soltera, que viene de rechazar al jefe, porque otra opción hubiera sido aceptar al jefe, ser amante del jefe, y ella no quiere eso tampoco. Disfruto consiguiendo cosas. Si alguien viniera y me quisiera regalar 1 millón, lo aceptaría, de acuerdo, pero no me resultaría demasiado divertido. También hay algo de disfrutar el presente. Estamos en un momento en el que la generación joven vive en una sociedad en crisis económica, crisis política, crisis social, no hay futuro, ahorrar no termina de servir, no hay trabajo. Digo, bueno, vamos a pensar en Argentina también, no mucho tiene que ver con nuestro presente. Pero hay algo de lo que tiene que hacer esa generación es disfrutar este presente porque en el futuro no se sabe demasiado qué va a pasar. ¿No? Eso está muy marcado al principio, quizás hacia el final ella tiene una reflexión un poco distinta a eso respecto. Hay un crecimiento ahí del personaje, de la chica joven, que sigue siendo joven, pero no es la misma, ¿no? Ahí, ¿de acuerdo? Profe, a mí me parece que Lili al principio de la novela como que no es del todo consciente de que la sociedad está en crisis. Puede ser, que al principio es más individualista ella, me parece. Piensa más solo en sí misma, y al estar solo en sí misma, como que no le importa demasiado si crisis o no crisis, como que está. De algún modo como que en aquel momento estaba a salvo de la crisis, además. Sí. Justo, no, acá sería todo el trabajo. Pero fíjese lo que dice la misma parte que decía. Lo aceptaría de acuerdo, pero no necesitaría un sentido. Disfruto saliendo adelante con mis propios medios. Y se levanta y empieza a cambiar de un lado a otro de la habitación buscando las palabras apropiadas. Quiere demostrarle a Olga que es feliz y que tiene motivos para ello. Yo no tengo ningún talento. Olga, no sé pintar ni puedo escribir libros, soy una chica del montón. Pero tampoco voy a desesperarme por ello. Lo que quiero es sacar el mayor partido de mí mismo. Quiero trabajar y aprender siempre cosas nuevas y mantenerme guapa y sana mientras pueda. En verano practicaré de nuevo brazo y no seas estúpida, Olga, deja de reír, ya de reírte. Tienes que entender que me gusta mi vida, que mi vida obedezca a un orden regular. Y cuando por fin me marche de casa estaré contentísima, pues ya no habrá en el mundo nadie para quien tenga que seguir haciendo comedia y mintiendo. Y Olga, no sé cómo decirlo, el hecho de que mis ambiciones de usar tu caso superen las posibilidades de alcanzarlos me hace libre en ti. Y Olga le responde, te convierte en una pobre criatura. Le peta a Olga metiendo la cabeza. Todo es medio cómico, hiperbólico, como decías antes, allá. Dice, ay Olga, es muy agradable poder ver la propia vida como un problema aritmético correctamente resuelto. Esa aritmética se le va a ir a carajo cuando tenga marcha. Toda esta parte acá, esto que leí recién, apela a cierto imaginario cinematográfico. Y la novela la podríamos ver claramente como una película. ¿Sí? Porque también hay algo de la chica. Digo, este párrafo después va a ser casi un género cinematográfico. No por un nombre particular, pero es la chica que se hace a sí misma e intenta triunfar en una sociedad individualmente, ¿no? Casi un género que tiene que ver con el intento de ascenso social de estas mujeres nuevas que aparecen en la literatura, el cine, etc. Va a haber toda una serie de películas en Hollywood, por ejemplo, que después se volverán más menos conservadoras de acuerdo a los contextos, pero hay una que Mildred Pierce, por ejemplo. Mildred Pierce es un clásico de los 40, que es en este caso es una mujer que se ama de casa, pero que cuando sale del hogar empieza a triunfar en la sociedad a partir de esforzar, todo un discurso de bajada de línea, que por momentos es meritocrático también, ¿sí? Pero que hay tensiones, son cosas como muy nuevas en la representación cultural. ¿Sí? Porque pensemos, ¿cómo era la señorita Elsa? Para empezar, otro estereotipo de mujer, que además es bastante dilogrado una cosa. Es la antítesis de esta ¿no? Son muy distintas. Bien. Sí, no es económicamente independiente, es un objeto económico, digamos. Ella es un bien de negocio para
así, sabe que puede ir el o no, pero la familia la usa así, ¿no? Pensando en el matrimonio. En los años 60 se revierte todo esto y vuelve a ser más fuerte la dominación de la mujer en relación al patriarcado. La mujer lo único que puede hacer es estar en la casa, hacer la comida, hacer los chicos, estar impecable cuando llegue el marido. Y eso es lo más a lo que puede aspirar una mujer. Es que eso. Años 60. Sí, es que ahí la oleada, no digo, la oleada de. Sí, que la oleada está a los 20 está arriba, Claro. baja y lo que ocurre es que para 50, principios de 60, lo que queda es como los roles de género establecidos de formadura de vuelta, ¿no? Cuando en un momento todo cambiando eso. Entonces, ahí la reacción hace que cambie, vuelva a lugares normativos y conservadores y vuelve a aparecer de vuelta a fines de los 60, 70, a partir de otra oleada ahí del feminismo. Eso se llama el New Movement, lo vemos en literatura en internet. ¿Qué cosa? Este movimiento en Hollywood. ¿El de los 60, 70? Sí, a veces tiene muchos nombres distintos, pero en general depende de las. En Norteamérica. Pasa que como en general Estados Unidos intenta establecer como un paradigma que es aplicable a todo el mundo, imperialismo, es lo mismo que se segunda ola. Pero bueno, esta idea de esta nueva mujer, en realidad la nueva mujer de los 60 es una continuidad de la nueva mujer de los 20. Fíjense un caso, cuando el feminismo en el territorio alemán en los 20 es muy fuerte, ¿no? Y ¿qué pasa? Estaban tener que pasar a vivir vidas más clandestinas, muchos agentes culturales se van a exiliar, y a mí siempre me parece interesante el ejemplo del cine, porque mucha de la industria cinematográfica alemana se va a Estados Unidos, los que no son, digamos, que son perseguidos por los nazis. Entonces, como que le dan, hay muchísima influencia de toda esa industria del cine en Estados Unidos. Hay muchísima influencia de todos estos agentes culturales que pasan a Estados Unidos. No es casualidad que todo esto de los 20, cuando explota en los 60, tiene mucho que ver con la influencia de los movimientos feministas europeos en Estados Unidos. Hay como una vueltita ahí interesante. Hay un cineasta, el Bakefield. Voy a ponerle otro Douglas Sirk, que el nombre real era como decir Detlef, no me acuerdo cuánto, no era estadounidense, se americaniza, se vuelve medio yankee el nombre. Douglas Sirk era un cineasta alemán, que fue muy exitoso en Alemania, pero se tiene que exiliar. ¿Y qué va a hacer? Va a ser la cumbre del melodrama de los 50. Un melodrama que es contranormativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son melodramas de contranormativos que te dejan con una negrita para decir, epa, pero la chica más mala de todas no quedó tan mal. Y la chica buena no sé si quedó bien. Como todo esto que el melodrama es un género pedagógico, es un género que educa a las mujeres en ser buenas mujeres, ¿no? En estas películas no termina de cerrar. Y podría ser, no digo que haya sido consciente, pero como una huella de todo eso de los 20 que termina en un producto mainstream estadounidense, producido en Estados Unidos, pero que viene de Alemania, ¿no? Esas vueltas son interesantes para pensar, porque para mí hay que romper la idea de que las cosas son originales de un lugar, ¿no? Digo, aparece tal cosa y pasa ahí se proyecta en otros lugares. En realidad son más, para mí, sistemas que se retroalimentan, ¿no? Que aparecen simultáneamente y van retroalimentando diferentes cuestiones. Porque además, y como bien decía recién, ¿no? Los 50, este momento tan 50-60, tan complejo, también es el momento en el que escribe Simone de Beauvoir Segundo Sexo. Él reacciona a todo eso que está viendo la sociedad y que va a ser la base teórica de la segunda ola feminista, tanto en Estados Unidos como en Europa como en América Latina. Una de las bases ideológicas. Bien. Volvamos. Vamos a tener el momento en el que conoce a Martin. ¿Quién es Martin? Hay otro, Martin en la página 63 va a aparecer, un amigo de Olga, ¿no? Cuando aparece se menciona a un tal Adolphe Benjou como modelo, que es otro actor de la época, si me busca. ¿Qué edad tiene Martin? Como 40.
43, exactamente. ¿No? Ay, menos mal que no tengo 43 porque ya me sentiría algo. No, pero porque ella tiene. No tengo 43. Bien, entonces Gilly, página 73 al final, pasa una hora y luego otra Gilly que solo tiene intención de quedarse media hora y continuar sentada con ellos. ¿Qué la retiene? Tiene los brazos sobre el frío mármol de la mesa como si estuvieran congelados. Conoce a muchos hombres. También Gilly no es una señorita buena casta, etcétera, que está esperando casarse. Sabemos que tiene experiencia, ¿no? Eso es nuevo también en la representación literaria. Conoce muchos hombres, porque además no es la fe fatal. Si fuera la fe fatal, bueno, pero no es la fe fatal. Conoce muchos hombres, pero el tal Martin Brooke es distinto. Tiene algo especial. ¿Por qué le gusta? Sí, ¿por qué? Como si fuera tan fácil encontrar la respuesta correcta a esa pregunta. No es guapo, ni alto, ni fornido, ni tampoco elegante. Está matando. Va vestido con la preocupación y la indiferencia de quien se conforma con no ir desnudo. Tiene unas manos pensativas, unos dedos delgados y frágiles, un rostro enjuto y descarnado, la frente ancha y bombada y unas entradas irregulares, despelado también, una nariz angulosa, una boca lacia y sentimental, una dentadura sana y cuidada, espléndida, que eso es importante para la época y para, supongo, para mucha gente, en la que todos los dientes parecen reír cada vez que abren la boca y unos ojos oscuros y vivarachos que hacen que la expresión de su rostro cambie continuamente. Como que hay dos rasgos dentro de todo ese tiempo. Bueno, ¿no? Hay dos rasgos que la atraen y la dictadura y los ojos. Es un hombre de estatura media, con las caderas y los hombros estrechos, y porte y gestos seguros y despreocupados. No tiene nada especial. No entiendo por qué le presto tanta atención. Ahí le picó el bichito del amor. Pero fíjense además otro detalle. En el párrafo pasa de hablar de ella en tercera persona, hablar de ella medio omnisciente, a la voz de ella en la última oración, mucho más clara. ¿Sí? Como que esa mezcla de registro ocurre constantemente. Párrafo siguiente. Olga se da cuenta de que Gilly se maquilla 4 veces en 2 horas. Y la propia Gilly se da cuenta de que preferiría que Olga no estuviera sentada bajo la lámpara, cuya luz hace que su pelo brille y parezca más bonito aún de lo que es de por sí. Por lo menos, esta noche Olga no debería estar tan guapa. Acá ya está, quedó totalmente flechada. Pero bueno, si nos ponemos a hacer el juego cómico de lo que es el amor romántico, y el amor romántico no tiene explicación. Digo, ¿por qué me enamoro de alguien? El amor es ciego, ¿no? O a lo mejor porque es lo contrario a ella. También hay... Esto que dice que él está No le preocupa nada. se viste como si no le importa nada. No le A ella le importa todo. Igual, no, le importa y hay un detalle que igual está muy marcado y que tiene que ver también con la época, la salud dental, no era la de nuestro presente. La dentadura sana es mucho más importante de lo que pueda parecer en un texto. Marca todo el día, pero dice que la dentadura es espléndida. ¿No? Eso está. Por otro lado, él tiene 43 años, no le preocupa nada, eso es atractivo. Escribió 2 libros, es como todo, es como casi lo opuesto a Gilly, ¿no? Hay algo, de vuelta, el amor romántico también hace ese juego con la atracción, va a ser la atracción de los opuestos. O los discursos del amor romántico. También el hecho de que permite. Exacto. También el hecho de que él viajó por todo el mundo. Conoce el mundo. Y ella siempre estuvo en ese mismo lugar, estancada, sin saber qué hacer. Ella pero ansía irse de vacaciones, ¿no? Está esta idea que quiere irse de Claro, viaje. como que logró lo que ella todavía anhela. Exacto. Y página 66, que cierro con esto, dice: entonces, en un momento determinado y voluntariamente, Martin Brooke roza con un dedo en la mano de Gilly. Y la mano de Gilly, aún más involuntariamente, se abre paso por entre las tazas y el jarro de la leche y se detiene justo ahí, al alcance de, en fin, en algún lugar tiene que poder dejar una en la mano. Olga, entre tanto, piensa en Francis, con los ojos entregados soñadores con otra persona. Gilly quiere mucho a Olga, a Francis no lo conoce, pero se alegra mucho de que exista. Está contenta de que Olga no quiere estar con Martin. Si Olga, si no me confundo, Olga andó para con Martin, alguna consistencia sugerida.
Pero no importa, Martin es un amigo para mí. Pero acá también, y yo creo que es donde la novela se vuelve satírica, pero que es satírica de cómo sería la descripción de la situación amorosa en una novela romántica, ¿no? El momento en el que se rozan la mano y ella está totalmente enamorada y él la mira como la novela está satirizando también un poco todo eso, ¿no? Ahí es donde esta parte que es, ay, le tocó la mano, digo, ¿no? Es cómica también. Y creo ahí, para mí todavía funciona la comicidad del texto. Porque de vuelta, si vemos la vida personal, si te gusta alguien y un día estás así y te rozó la mano, me rozó la mano y te vas corriendo a contarle a alguien que te rozó la mano, ¿no? Estúpidamente quiero decir, pero el discurso del amor romántico es medio estúpido y si lo pensamos descontextualizado y lo queremos satirizar, sirve un montón para satirizarlo. El príncipe azul, no hay nada más ridículo que el príncipe azul, o muchos de los mensajes de amor que construyen las películas de Disney, ¿no? Las clásicas. No sé, la recuerdo, pero yo no. Bien. Entonces a ella le va a picar el bichito. ¿Qué me dice que hora es? Yo me olvido. Martin está temporalmente ahí en Colonia, como que él va de un lado a otro, no le importa mucho. Van a terminar saliendo, ¿no? Vamos a notar un poco todo eso. Y va a tener un momento Gigi en el que. Perdón, tenemos acá. Vamos a la 79. Acá es cuando ya se conocen. Encima, como que ella va y él falta una vez, se cruzan después. Es todo el estereotipo del que estás atrás y no te da pelota, ¿no? Y no sé, estoy en la 79. ¿Y no se enamora usted nunca? Martin Brooke libera su mano para acariciarle el pelo a Gilby, que esposa una sonrisa condescendiente. Al final, todos los hombres hacen las mismas preguntas idiotas. No, imaginemos visualmente la escena. Está Gilby, está el otro ahí, le toca el pelo y está. Digo, es como ridículo todo, ¿no? Y mentalmente está pensando, es un pelotudo, está preguntando lo mismo que preguntan todos. Pero ella está enamorada, así que me enamoré de un pelotudo también, ¿no? Digo, ahí es donde lo que yo digo está genial el efecto cómico cuando vemos todo esto, ¿no? Después tiene los momentos más dramáticos, pero es un juego. Naturalmente me enamoro, ¿no? De vez en cuando, naturalmente me enamoro de vez en cuando, pero una no debe tomárselo demasiado en serio y cosas más importantes. Hombres, ¿qué importancia tienen? Entonces cita a Olga. El amor es muy bonito y agradable, pero no hay que tomárselo en serio. Y va a ser el problema que va a tener es que no le da pelota a Olga ahora, ¿no? La francesa. Martin piensa que eso es algo que podría suscribir él mismo. En cualquier caso, le gusta esa visión despreocupada del mundo. Vamos a saltar. Más abajo dice que aguante 2 años, tiene que aguantar. Martin le toma el abrigo y al pie aparece una muchacha delgada que parece salida de un cuadro de Gainsbourg. Chiquilla, me gustas mucho. Martin anda de un lado para otro con paso decidido. ¿Qué quiere ver, señorita? Soy un tipo afortunado, piensa Martin. Menudas sorpresas me depara la vida. Y qué muchacha también formada. Las piernas un poco demasiado largas, pero no mucho, y los ojos más anchos que las caderas. Pero siéntate, pequeña. Gigi se queda inmóvil, ya me tutea, que seguro de sí mismo, ¿cómo sabe? Que, pues si él está seguro, yo aún lo estaré más. Gigi pálida hasta los labios y puso un pequeño y arrogante gesto con la mano. Puede ahorrarse la comedia, no tiene por qué contarme que me ha traído hasta aquí para enseñarme un libro particularmente interesante o para que pruebe un whisky escocés de cosecha especial. Martin se traga las palabras como una píldora amarga. Pequeña, hasta cierto punto, uno debe ceñirse a las reglas. Con pequeños pasos dubitativos, Gilby se acerca a la mesa y coge una copa. No seas boba, pequeña, le susurra Martin, que se le acerca por la espalda y le acaricia suavemente los ojos. No tienes por qué tomarte tantas molestias para disfrazar de grosería e inseguridad. Las mujeres inseguras me gustan. Clint la copa cae al suelo. Quiere apartar la mano que le acaricia los hombros, pero no tiene fuerzas ni para levantar el brazo. Demasiado rápido, todo va demasiado rápido. ¡Rápido! Cuando una lleva 5 larguísimos días esperando, y acá es cuando porque está.
capítulo 3, página 83, todo el primer párrafo nos sirve para pensar nueva objetividad. Fíjense cómo es la descripción, cómo hablo Martín por la calle, la descripción de la calle, la descripción de los sentimientos. ¿Sí? Ahí es donde, recordemos, si el expresionismo tenía que ver con la interioridad, la subjetividad, acá la descripción, más allá de que hay cosas internas, va mucho más desde afuera, está mostrando mucho más lo externo también. ¿Sí? Y hay como una idea colectiva de lo que está pasando acá. Toda esta situación es una situación de y una de nosotras, que podría ser una situación social, ¿no? Hay algo de juego. Voy a saltar un más, si no terminamos de alguna forma. Otro detalle que se va a colar, pensando en cómo aparece el debate, página 89, hay una discusión sobre los viejos y las nuevas generaciones. ¿Sí? Toda la novela de la literatura de la República Weimar tiene mucho que ver con el choque generacional. Son jóvenes respecto a muchos de los que son autoridades, ¿no? Martin está ahí en el medio. Bueno, un poco más. Bien. ¿Qué va a pasar entonces después? Vivi con sus padres, ¿qué va a pasar? Se va a la casa. Y tenemos página 94, de todas en esas páginas discutiendo, etcétera, etcétera. Le cuenta a los padres que conoce a alguien. Al final, a mitad de la página 94, ¿quién es él? Y Giri añade con un deje de esperanza. Quiere casarse, y Giri dice: ¿quiere casarse contigo? Lo que faltaba. Giri se levanta. Que si quiere casarse conmigo, pues no lo sé. Lo que sí sé es que yo no pienso casarme con él. Bueno, esto es juventud, modernidad. Digo, la generación de los padres lo que están pensando es, bueno, se va a casar. El casamiento es señorita Elsa, ¿no? Acá, casarse, ¿no? Y digo, ¿por qué se va a casar? Bueno, pero porque es una mujer moderna, de otra época, que es muy distinta a la generación anterior, ¿no? Y ahí es cuando decide marcharse. ¿Y dónde va a caer? Página siguiente, ¿qué sucede, Gilby? ¿Qué haces aquí en plena noche con una maleta enorme? El que habla es Martin. Le cae a Martin. Que Martin está viviendo en el piso de un amigo que se lo prestó, que está de viaje, y a partir de ahí van a empezar a vivir juntos. Más amor. Página 102. Dormir juntos tranquilamente, sin la emoción y el miedo de antes, reforzará y estrechará los tenues vínculos que el azar ha unido entre ellos. Gilly enciende la luz y mira el reloj. No tiene que levantarse hasta dentro de media hora. Es bonito estar tendidos así en silencio. No pensar, no hablar por separado, tan solo respirar juntos. Este silencio un ensoñado, esta respiración profunda, un mucho, proporciona una sensación de pertenencia mutua. Él tiene la cara muy cerca del hombro de ella, la barbilla vuelve a estar áspera. Gilly le pone la mano sobre el pecho y observa con gran deleite cómo sube y baja. Entonces le acaricia cautelosamente el muslo. Ahí está la cicatriz de la mordedura del cocodrilo. ¿No me importa ahora? Bueno, resulta conmovedor estar en la cama con un hombre que mordió un cocodrilo en Colombia. Contextualicemos la frase. Resulta conmovedor estar en la cama con un hombre que mordió un cocodrilo en Colombia. ¿No? ¿Se entiende? Y si se lo hubiera comido, qué espantoso. Hay que agradecerle al cocodrilo su frugalidad. Ay, qué bien que esté vivo, que sea mío. Una persona viva me pertenece. Bum, 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 bum. Es el ruido de mi corazón, ¿no? Y le nota el pulso en las sienes y en el cuello. Esta persona está viva y es mía. La voy a conservar, quiero conservarla. De vuelta, el discurso es mío, digo, pero parodiado. Que además es parodiado pensando además en la línea anterior, ¿no? La línea del principio, que podría ser generalizando, pero hay como distintos estados de Gilby. Una es el principio, otra es cuando está con Martin, y otra va a ser después de toda esa reflexión final a partir del. A mí me gusta, me parece que hay algo solidario en lo que ella quiere hacer, de ayudar a Hans y las cosas, ¿no? Bien. Y los hijos, etc. Bueno, discurso, vamos a tener viviendo juntos, van a hablar de novelas. Si alguien marcó algo más o quiere decir algo, me dice, yo voy saltando hasta el final. ¿Sí?
va a haber discusiones, van a empezar a tener discusiones porque él sigue trabajando y él medio como que no piensa mucho financieramente. Fíjense la página 109. Gilly constata con desesperación que a pesar de sus esfuerzos no consigue poner orden en la economía en común. Le resulta inconcebible que una persona sea capaz, mediante su simple existencia, de desbaratarlo todo de esa forma. Martin es esa persona y no le importa lo más mínimo. Una y otra vez gasta el dinero sin ton ni sol. Le basta salir a pasear 10 minutos por la avenida con su abrigo viejo y horrible para regresar a casa con 10 marcos menos en el bolsillo. Solo Dios sabe cómo lo hace. Y encima tiene deudas. La primera vez que caen en sus manos varias facturas impagadas, a Gilly le falta poco para echarse a llorar. El secreto paga el importe de la deuda en el estanco de la esquina. Por la noche Martin se entera y tiene su primera pelea. Martin grita furioso hasta el punto de que Gilly, intimidada, se encoge en su butaca esquinera. Mis asuntos financieros no te incumben, ¿entiendes? ¿Cómo puedes tener tan poco tacto? ¿Cuánto has pagado? ¿Cuánto? ¿Aquí lo tienes? ¿Quién te ha pedido que te ocupes de mis deudas? ¿Quién te ha dado derecho a hacerlo? Gilly se hunde cada vez más en la butaca. Se siente muy infeliz, pero le gusta verlo así de furioso. De hecho, ahora le gusta 1000 veces más que antes, si es que eso es posible. Más abajo dice, Martin se le acerca, llama calmado, le sorprende constatar que se toma tan en serio la muchacha, la sienta en la frente de la ventana, le sorprende poder manejarla como si fuera una muñeca. También está el juego ahí. Y otro detalle, Martin es un vividor. Es un viejo vividor. Pero, digo, ¿la vive ella? ¿Se aprovecha ella? No, porque digo, ese sería otro estereotipo en el que podría caer la novela para intentar que desactivaría algo de lo que propone el texto. Pero él no está, pero en algún momento puede parecer que va a ir para ese lado del texto, pero claramente marca que no. ¿No? Hay algo también de querer evitar lo habitual que venía ocurriendo en todos los textos que tienen que ver con discurso de amor, etc. También está el contraste entre la Gilly que es Annie y la Gilly que es después. El hecho de, a mí me gustó mucho la escena en la que van y le compra ropa a Martin y le dice, fíjate esto, fíjate eso, como si la función de mujer de los años 60 que vas y le tenés que comprar vos la ropa al hombre y nada, te quedas en la cocina, que tenés que irte de fiesta, ponerte bonita, maquillarte. Yo creo que hay como un contraste entre la primera parte. Sí, es que el contraste de esta Gilly recontra enamorada, la Gilly de la primera parte es muy fuerte. Está re marcado. Y en el final también. Es que en la parte en que ella dice, quiero las dos vidas. Claro, Quiero ser las dos, la de antes y la que está con Martin. además ella está re enamorada del man, eso está marcado, no es que no lo ama. Y él la ama a ella, además. No, tampoco está marcado que no la ama. El problema es otro ahí, ¿no? Vamos a tratar. Estoy buscando el momento en el que llega Hans. ¿Alguien lo buscó? Bueno, las discusiones, digo, los contrapuntos con Olga son buenísimos. Digo, el texto va avanzando a partir de la aparición de distintos personajes, las charlas, etc. Después vamos a tener un momento en el que va a estar embarazada. En la página 142, 143 está el ejemplo de la interferencia de una canción también, ¿no? Va a hablar con Olga, con Pete, acá, consulta del médico, página 147. Va a haber todo, hay mucho discurso ahí de ella enamorada. Una fría consulta del médico, instrumental mutilante, olor a nada, arrogante asepsia. Gilly está sentada en la estrecha fila 147. Y fría camilla y se ajusta al nudo de la corbata sin la ayuda del espejo. El médico rubio y menudo se lava sus finas y agotadas manos del ginecólogo con una cara desesperada. Por el amor de Dios, doctor, diga algo una vez. ¿Qué me pasa? ¿Estoy embarazado o no? ¿Cómo? ¿En 7 meses? Bueno, es todo lo que quería saber. Lo que tenga que decir, dígamelo en el mano, por favor, que latín no hablo. El médico, rubio y menudo, no sabe si mostrarse sorprendido o ofendido. Finalmente desea ocultar su indecisión tras una benevolencia premeditada. Está usted sana como una manzana, señorita. Y tiene una pelvis espléndida. ¿Una pelvis espléndida? ¿De qué me está hablando, doctor? Lo interrumpe Gilly, que como siempre se encuentra en una situación difícil e irrevocable, responde con fría objetividad. Una buena dosis de arrogancia callejera siempre viene bien para protegerse.
¿Sabes? Gili sabe cómo manejarse ¿no? socialmente. Sabe evitar, digamos, no se va a quedar callado. ¿No? No hay que tenerle miedo a las palabras ni a los conceptos, basta con hablar claro. Gili siente una rabia intensa y justificada contra el inofensivo doctor. No te des tantos aires, miserable Mickey Mouse conservado en bufenol. Lo destrozó. ¿Qué significa que tengo una pelvis espléndida? Yo no quiero tener un hijo. El médico le pone una mano encima del hombro con gesto paternalista. Señorita, deje de hablarme como si fuera mi abuelo. Yo no quiero tener un hijo. En su estado no debería excitarse tanto, señorita. Lo mejor será que se case. La decisión sobre qué es mejor o peor excede ligeramente sus conocimientos. ¿No le parece? Además, eso es lo de menos. A mí no me importaría en absoluto traer 5 hijos naturales al mundo si pudiera cuidarme de ellos. Pero no puedo, no tengo dinero y mi novio tampoco. Además, si la cuestión se ataja a tiempo, cuesta menos dinero. ¿Quiere hacerlo usted? El aborto, ¿no? Pero ¿por quién me toma usted? La indignación de médicos medio auténtica, medio fingida. Cielo santo, ¿quieres que hagamos teatro, canijo imbécil? Muy bien, pues hagamos teatro. Y él adopta la expresión afligida y al cabo del segundo coge la mano del médico. Lo mejor, lo preceptivo en estos momentos sería un sollozo sofocado, pero lo mejor basta con un ayúdeme doctor, estoy en sus manos. Eso es algo que a todo el mundo le gusta oír. No sé qué hacer, no lo sé. Pamplina, me sentiría estúpido, soy incapaz de hacerlo. Hay que poder hablar razonablemente como un hombre de ciencia. Gilia habla con gran sosiego y calma. Escúcheme, doctor, no hay en el mundo nada más inmoral, antihigiénico y absurdo que permitir que una mujer dé a luz a un hijo al que no podrá alimentar. Y aún es más inmoral y absurdo permitir que una mujer tenga un hijo que no quiere tener. Esto, ¿hace cuánto se aprobó el aborto en Argentina? El tira y afloja se prolonga media hora. La belicosa energía de ir va menguando poco a poco. Va, a lo mismo, que sea lo que tenga que ser. Venga a visitarme dentro de 3 semanas, señorita. No es infrecuente que estas situaciones se resuelvan por sí solas y en esos casos siempre podemos dar un empujoncito. Por ahí le hizo el vídeo que se... Y igual ella después duda de si no quiere alargar todo para después que se evite la posibilidad del aborto, etc. Y va a volver después de eso, ¿no? Y más, página siguiente, el tonto de Mate me ha dejado casado. Porque Gili está enamorada, pero no se olvida de la Gili generalista del principio. Amigo. También está la voz, vieron como en el texto oscila entre el pensamiento, lo que dice, un narrador omnisciente, otro registro. Por el momento desaparece la Gili anterior pensando en esta Gili que está pasando todo esto. ¿No? Bien, vamos a. Bueno, después con esto lo vamos a saltar, si no vamos a ver nunca. ¿Qué me dice Laura? Bueno, a mí se me media que cortamos un requisito. Después va a aparecer Hans. Hans va a aparecer vendiendo cosas, ¿no? Cera. De vuelta, es la hipermodernidad. Es como que el vendedor, puerta a puerta, está vendiendo nuevas formas de hacer limpieza de casa, es como algo totalmente novedoso. Dice que vendió aspiradores. Aspirador, exacto, ¿no? Estamos en la Payotela 158. Lo ve, ella se acuerda de Hans. Hans fue como su primer novio, una de sus primeras parejas, menciona. Muy diferente a la relación que tiene con Martin. La 158 dice, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el chico en unos años? Ahora tendrá también 30. Hace apenas 4 años, 4 años. 4 años es una verdadera eternidad. Gili hace un esfuerzo por recordar. Hans fue siempre un joven tan activo y divertido. ¿Cómo me reía con él? ¿Cómo me reía? Tenía el pelo rubísimo, los ojos como un inmaculado y unos músculos fascinantes. Sí, siempre estuvo muy orgulloso de sus músculos. Íbamos juntos al club de natación y él empezó a decir que quería enseñarme a nadar crawl. Él era un nadador de crawl excelente y yo me había enfadado mucho con Johnny, anterior. Ya se sabe que el primer novio siempre fue un fracaso. Johnny decía el primero. Yo estaba harta de Johnny, aunque es normal que uno no soporte que un canalla como ese, en fin. Que no me había importado nada si Johnny, esa mezcla entre Douglas Fairbanks y un cartero, se hubiera tirado los rascacielos por mí. Pero en lugar de eso empezó a salir con Hilde, la pelirroja de los rizos. Hans era muy simpático y nos hicimos muy buenos amigos, solo buenos amigos, aunque si no hubiera sido por aquel viaje de 14 días a Kunstrum, no habíamos
si no son amigos. En realidad la historia tampoco fue tan importante. Entonces, bueno, cuento un poco más de cómo fue la historia y ahora lo veo re distinto, ¿no? A lo de la canción, página 161. Esto es típico de la República de Weimar. Le cuenta la historia Hans del casamiento con Hertha y cómo esto tiene que ver con la crisis económica constante de esa época, ¿no? Cuenta cómo llegó el primer hijo, el trabajo que ella tenía y cómo empieza cada vez más el problema económico, ¿no? Página 162. Los queremos muchísimo. Es horrible que dos personas que se quieren tanto puedan causarse tanta infelicidad. Sola, Hertha había salido adelante. Pensamos un poco lo que le puede pasar el final del libro, ¿no? Lo mismo que yo. Juntos, en cambio, andamos perdidos y descarriados. Estamos unidos, venga lo que venga, y si nos separásemos, nos moriríamos. No debería existir el amor en el mundo, Gilby. No debería existir el amor en el mundo de Hans. Se dice puntualmente. ¿Y cómo está Hans? ¿Piensa que va a lograr salir del momento de penuria que están viviendo? ¿Va a salir? Se muere. O sea, sale. Suicida. Sí, sale. Bueno, sale, si estamos en diciembre salía con la seguridad. Respetemos su suicidio, si quiere suicidarse en Madrid, no creo. También mata a los hijos no creo que hayan decidido suicidarse. Podríamos verlo como suicidio, pero habría que ver. Es rara, vamos a ver la parte de esa, pero porque da la sensación igual que. Yo no puedo evitar pensar que la esposa también participó, ella también estaba Da desesperada. la sensación de que es un suicidio de conmigo, infiriendo, no como lo se dice exactamente, pero que antes decidieron suicidarse ellos, pero no creo que los hijos hayan decidido. Eso no. No te hablo bien. Probablemente ellos consideraron que había sido aún más cruel dejarlos vivir. Claro. Voy a la página 164. Fíjense lo que se pregunta alguien. ¿Qué le está pasando a la gente? ¿Qué les pasa? Las personas deberían ayudarse unas a otras. Eso es lo más importante. Pero he aquí dos niños pálidos y desnudos que no tienen que comer. Y luego en la oficina de empleo, y sí, cuando dos personas se quieren, solo se ocasiona infelicidad. Sin Martin, yo saldría adelante, y él sin mí no encontraría tantas deudas. Además, el amor tampoco es tan importante mientras haya personas que quieren trabajar y no pueden, mientras haya personas que no tienen la oportunidad de ganar dinero, mientras haya niños que no tienen que comer, y siempre ese deseo omnipresente en las articulaciones, ese deseo dulce y nauseabundo, no lo aguanto más, quiero morirme, no quiero seguir así, no quiero, me repugna saberme tan impotente ante mi propio cuerpo. Si por lo menos pudiera hablar de ello con Martin, acá cambió, ¿no? Esta reflexión aquí. Primero que piensa qué está pasando en este mundo. Y después también había una dimensión de pensar cuántas veces, no digo el amor como el afecto, emoción, no hablemos del amor, sino estos discursos del amor romántico han servido como formas de disciplinar y normalizar a las personas en situaciones de represión, no digo esclavitud, porque es otra cosa, pero en esta cosa que termina siendo un camino en el que no hay ninguna otra posibilidad, no hay ninguna esperanza de salir, ¿no? Que algo de eso, algo de la crítica, cuando aparece el discurso del amor, hay algo de eso. Digo, está claro que la prioridad de esta sociedad en la que está viviendo, en la que está todo destrozándose, es decir, no vamos a poder vivir del amor. ¿No? Bueno, ¿qué pasa? Cuando dos personas están juntas, se aman de verdad, van a poder triunfar contra todo y no va a haber ningún problema, y el amor es más fuerte y un hijo viene con un brazo, con un papá bajo el brazo, y pensemos todos los estereotipos y sentido común de toda esa pavada, y mucho amor, pero si hay crisis económica, no hay comida, no hay forma de subsistir, el amor no sirve para nada, entonces aquí no existe el amor, porque Hans y Hertha bueno, Hans y la mujer, el nombre, Hertha, ¿sí? Se aman un montón. ¿Les sirve algo? Yo no sé si se aman. No, pero se aman. Pero lo que pasa Ella dice, pero una. pero lo que pasa es que lo que está marcado, ¿verdad? Es así, es de que si no hay otras condiciones, no hay amor que valga. El amor no se vive. Pero a ver, ¿cuántas veces hemos escuchado que se puede vivir del amor? Bueno, ¿se puede vivir del amor? No sé, tengo la pregunta, no puedo responder con seguridad, no creo. Para mí lo de Max y Hertha no es que no
mucho Él amor. no es un inútil, Martín es el inútil. Pero no quiero decir que si ella empieza a ver un montón de cosas, llega un punto que el amor no es suficiente. Ahora, el discurso que se inculca pedagógicamente es que el amor es suficiente. Para que el amor sea suficiente, no hay que tener un montón de privilegios. Eso es cuando la novela se mete con lo que se trata de vos, la cuestión de clase también. Porque no podemos satisfacer tus necesidades básicas. Y las del resto de la Ahora, tenemos un caso de alguien que tiene un montón de privilegios, ¿y cómo le va con el amor? Madre. ¿Eh? Hola. La madre. La madre biológica de Lili. La madre de Lili está marcado por ver que el marido la deja, tiene un amante, como que también le va mal con el amor. Sí. También enfatiza cómo el marido le regala un anillo cada vez que. Y agarra, le da todos los anillos que tiene, y va a pagar. Y si Marta esa pobre mujer se siente como No está- triste y vacía. no está muy Todos bien. son jugos, y no es feliz. No, nada. No. Pero tiene para comer. Eso sí, no es eso sí. necesario para mercado. Miseria no es nada en comparación con la de Hans y su esposa. Página 100, vamos hacia el final ya, página 174-175. Gilda va a ver a Gerta, tiene toda una charla, ya que hablamos recién. Tiene muy amable Gilda hablando. Ahora, le tiro un par de consejos. Oye, Gilda, déjame que te diga algo más. Tú aún estás a tiempo, ahora que las cosas te van bien, asegúrate de que conservas tu independencia y tu autonomía. Así podrás amar a un hombre y conservar ese amor. Ahí está un camino posible. Si sos autónoma, fíjate de mantener siempre esa independencia y esa autonomía. Porque el amor, digo yo, no es la negación de una persona por sobre la otra, sino que son dos autonomías que se pueden encontrar, ¿no? Digo, pero no la construcción de un rol en el que uno es amo y el otro es esclavo, aunque vaya cambiando, ¿no? Y le dice, así podrás amar a un hombre con amor. Gerta, todo se arreglará, le dice, ¿no? ¿Qué se arreglará? Gerta esboza una sonrisa fatigada, pronto tendré un tercer hijo. Grotesco, ¿no crees? Casi da risa, que todo se arreglará. Ay, para mí ya no pido nada, solo fuerzas para aguantar. Solo espero que las cosas mejoren para los pequeños y para Hans. Sí, para él también. Gerta, Dios mío, no puedes tener otro hijo, no tengo remedio, Lili. ¿O acaso crees que si no quisiera tenerlo me atenderían en el hospital? Oye, no se lo digas a Hans, aún no hace falta que se entere, ya está lo bastante nervioso y tiene suficientes quebraderos de cabeza. Entonces va a decidir ayudarla. Se aterra mucho de que a ella le pase lo mismo también, ¿no? Ahora, página siguiente. Ella va a decir, va a decir, antes que dejara de querer a Martín, yo preferiría morirme, pero debo ayudarla, ¿no? Pensando en Gerta y el pensamiento de Martín. Dice, ¿qué te pasa, Gilly? Le pregunta a Martín. Está inquieto. Mientras la muchacha fue tan solo un juguete y un pasatiempo, se sintió feliz y satisfecho. Pero ahora la quiere. Y con la intensidad del sentimiento han aparecido también la inseguridad. Los dos de los deseos. Listo. Cagada. Los dos están enamorados. Bichito del amor romántico a él también, ¿no? Y se va a enterar que Hans se mandó un temita. ¿Cuál fue el temita de Hans? Falsificó una letra de cambio, ¿sí? Entonces, si no llega un dinero, va a terminar mal. Ella va a ir a pedir ayuda, le va a pedir ayuda a Pete. Pete no va a conseguir nada, ella tiene ahorros, pero no son suficientes. Entonces, ahí va a apelar a quien habíamos dicho antes, la madre biológica, ¿no? Es uno de los últimos, ya estamos en el final. La madre, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer el episodio con la madre? Se cree que es. Yo creo que es la amante del que la- marido. No, del marido no, No. de su amante. De su amante. La prometida de su amante. Claro, ahí está eso. Yo estoy confundido. Y le va a terminar dando los anillos. Un anillo, o unos anillos, no me acuerdo cuántos son. Unos anillos que el esposo le da cada vez que le Exacto. Entonces, con esos anillos cree que va a valer la plata que necesita. ¿Va a poder llevar los anillos? Sí, de tarde. Sí, pero tarde. ¿Por qué los lleva tarde? Porque se queda con. Porque se cruza con Martin, que Martin está enfadado, está desesperado, está como flechado por Cupido, ¿no? Y entonces ella va a decidir quedarse y va a ir a la mañana siguiente. Claro, para lo que parecía absolutamente necesario, que era ir a ayudar a su familia que estaba literalmente muriéndose,
lo que se revierte y lo que realmente es necesario para él en ese momento es quedarse con él. Y bueno, Claro, es que está esto que decíamos de la convivencia de las dos guiris constantemente, ¿no? Estas dos variantes que vemos. Más de dos, pero ahí. Va a terminar los 105, viene a ver a los de adentro, están muertos. Se los han llevado hace media hora, muertos. Los 4, ha sido el gas. El hombre escribió una carta antes de, al parecer se había cansado. Yo también me cansaré pronto. Buenos días. Como que también es un lugar en el que está todo para atrás, ¿no? Bueno, es una sociedad en crisis terminal para esta época, ¿sí? Ahora, ante esa situación, ella que va a decidir. Martín está vivo, nuestro hijo está vivo y yo quiero vivir, me alegro de estar viva. Los pasitos decididos de Gilby resuenan en la escalera, pasa junto a las mujeres que siguen cuchicheando, cruza la calle, son las 9, Martín se habrá marchado ya, mejor así. Entonces, toma una decisión. Toma la decisión así, ¿le resulta fácil? en un momento parece que se quiere suicidar, estaba Sí. como intentando como tirarse de la ventana. Sí. Le cuesta un montón la decisión de tomar. Querirse. Hay referencias a los nazis también, ¿vieron? Hay varios momentos en los que aparecen como telón de fondo. En las otras novelas van a aparecer más todavía. Pete la va a acompañar y finalmente se va a ir. Va a dejar a Martin y se va a ir, ¿no? Embarazada. Embarazada. Sin decirlo. Sin decirlo. Sí. Sí. Y Olga antes también se iba a ir a Berlín, ¿no? Y Olga en un momento le dice que ella le puede conseguir trabajo en Berlín. Y lo que es, sí, digo, la verdad termina con ella yéndose a Berlín a buscar a Olga, conseguir trabajo allá, embarazada. Con esa idea de capaz que algún día en el futuro lo veo de vuelta a Martin, pero ya Y no Olga la sé. ve venir también. ¿Vamos? O sea, Olga la ve venir. La ve Ya venir. se la tiene clara. Olga desde el momento en que la ve maquillándose 4 veces, ya ve venir todo lo que va a pasar. Esto sí está pensadísimo. Pero vamos al final. Se está hablando con Pete, van a tomar el tren de Colonia Berlín. Todo esto de los trenes, las estaciones, la ciudad, todo pensemos es siempre hiper moderno en el texto, ¿no? Ante la locomotora hay una pequeña naranja, que van a seguir, cosa ahí. Última página. Con un silbido de la locomotora se pone en marcha, la extensión de las vías queda a la vista, solo durante un instante más. Dos focos se acercan lentamente, cada vez están más cerca, la muchedumbre se agolpa, agitada e inquieta, el rumor se hace más intenso y corpóreo. Hora de subir, dice Pete, y le tiende la mano a Gilby. Esta duda un instante, un no minúsculo, vaporoso, tembloroso bajo la boda de piedra que está en hierro. Pete la coge del brazo asustado. No temas, Pete, que no me voy a desmayar. No gozaré siquiera ni de ese pequeño narcótico. Tendré que pasar por esto bien despierta. Gilby se asoma a la ventana bajada y le tiende de nuevo la mano a Pete. Quiere decir algo como muchas gracias, pero no logra articular palabras. Ante la locomotora hay una pequeña naranja. Gilby se lleva las manos al pecho. Martin, algún día volverás conmigo. Tengo que creerlo así, de otro modo no lo soportaría. Pero sé que un día volveré a tenerte, para siempre. ¿Fantasía? ¿Evasión de la realidad? ¿Evasión hacia una realidad mejor? ¿Ante la locomotora? Adiós, Gilby, adiós. Pete recorre junto al tren en marcha. Adiós, adiós. Grita con voz insegura e infantil. Querido Pete, susurra Gilby que intenta esbozar una última débil sonrisa. Solo lo logra a medias. Se fue Gilby de Colonia a Madrid. Ay, me acabo de contestar pensando qué puede significar esa naranja. Cuando dice a media, pensé en la media naranja, en el refrán ese de Sí, media naranja. Podría ser. Como, Porque al final, una novela para mí tiene como muchas posibilidades de análisis, ¿sí? Es bastante interesante, que podemos tomar varios puntos. Sí, es una novela contra ciertos discursos del amor romántico, por supuesto. Pero también es una novela de la velocidad, por supuesto. Una novela de la nueva mujer también. Un montón de detalles que podemos tomar y que no mencionar más. Y la hipocresía de la moralidad. Es que eso, para mí es una novela que apunta a romper la hipocresía, porque mucho de esto que se dice, en la práctica se sabe, y digo, pero el discurso del amor romántico, en la práctica se desarma muchas veces cuando te muestran acá las parejas de mujeres casadas y que se
fueron y se casaron por amor, y el amor romántico, desde la madre hasta los padres adoptivos, hasta Herta y Hans, digo, como varias encuentras, ¿no? Pero creo que hay algo de desnudar la hipocresía, ¿no? Y que me parece ahí, digo, me parece que lo interesante del texto es que, no sé si les pasó a ustedes, pero tiene mucha vigencia en muchas cosas todavía, ¿no? Porque muchos de estos discursos normativos siguen vigentes. Siguen existiendo, siguen apareciendo, ¿no? Y de ahí me dio un texto de 1931, como los principios de los 30. Estamos en el año 2023. Es interesante que siga funcionando respecto a estas cosas, ¿no? Marqué un párrafo Bueno. justamente de 1930, que esto pasa en 1931, cuando habla, al final ella que es inmoral, bueno, si soy inmoral por tener un hijo fuera del matrimonio, es que soy inmoral, bueno, pero, y esto también es actual, Sí. si lo pensamos. Sí. Bueno, quedar embarazada sin pareja hoy en día no sigue siendo lo mismo que quedar embarazada con pareja. Por supuesto, no, ni hablar. Sí. No, pero las mujeres que deciden ser madres solas también súper criticadas. Digo, las mujeres que deciden ser madres solas, las mujeres que deciden no ser madres, las mujeres, digo, un montón de decisiones de las mujeres por sí solas que no son valoradas como la mujer que está en pareja o casada, metida arriba ahí como una cosa ahí, que sigue funcionando, ¿no? A pesar que eso tiene que ver con reacomodamiento del patriarcado, porque ha habido momentos en los que se tensionó mucho, como en el contexto de esta novela, pero este sistema se reacomoda, ¿no? Y va generando nuevas opresiones, o opresiones actualizadas, ¿no? A mí me parece interesante eso de soy moral y qué, ¿no? Porque ahí ella no es una fe fatal, pero es lo que le ha pasado, lo que han reivindicado muchas fe fatal, pero al mismo tiempo ella no es una fe fatal, al menos no es la fe fatal construida por los hombres. No, es una de los hombres. Es una fe fatal, si es una fe fatal, es una de nosotras, de este colectivo del que ella está hablando, ¿no? Que es las mujeres, los y las jóvenes de esa época, porque también está hablando de los hombres de esa época, de su edad. Fíjense que el personaje de Pete, que es ridiculizado por momentos, pero el que ella acude constantemente, que está ahí, va y viene, al final es el que la acompaña cuando se va, casi como si hubiera otra lectura. Digo, fíjense cuánto de la novela no es tan hipócrita cuando se habla de la amistad. Como si la amistad fuera, digamos, como si la amistad fuera otro tipo de salida respecto a las dos románticas, ¿no? Digo, Pete, para un montón de cosas no sirve, pero como amigo termina estando. Amigo Pablo. Esto de la paternidad parece que tiene un hilo conductor entre todas las mujeres que son diferentes, Herta, ella, Sí. la madre biológica, la madre adoptiva, La está posturera, ¿no? atraviesa todas las mujeres. Sí, hay algo yo creo que por eso también es una autora que es olvidada y es tildada de novela puramente de entretenimiento, etcétera, porque a veces está habilitando cosas muy fuertes. Y los personajes mujeres que está construyendo, y los personajes varones también los está haciendo desde lugares que no habían aparecido antes de esa forma, ¿no? Pensemos que un poco ella lo decía Irving Garcol, ¿no? Ella fue autora de bestseller, fue bien, vivió de sus libros unos 3-4 años, y después se le terminó la vida. Vivió una vida de mierda. No fue un varón que fue autor, que triunfó y que pudo mantener, porque le costó el nazismo, el conservadurismo, un montón de cosas le costaron la vida, porque después terminó en la pobreza, en un psiquiátrico, internado psiquiátrico, en condiciones económicas, pero de extrema pobreza, y vivió unos años de recuperación, pero cuando vuelve a recuperarse, vuelve 2 años, ¿no? Digo, ahí es el corte, que significa un montón de vidas que van por fuera, que desnudan las hipocresías, porque la autora tiene mucho que ver con los personajes que construye, que significan estas ideas y vueltas de hipocresía, ¿no? Más allá del racismo, lo terrible es lo que ha instaurado también en Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, que es más hipocresía. ¿Les gustó la novela? ¿Sí? A mí, me pasó que esta novela la leí por casualidad.
casualidad, estaba buscando textos para sumar hace unos años, el título y me saqué varios. Y cuando leí me gustó. Y el año pasado acabamos un programa y yo no sé. Pero tiene algo que me parece que es como una novela que por momentos es muy disfrutable, pero después cada vez que volvés le encontrás algo más, ¿no? Si les gustó, hay varias más que están traducidas y que las vamos a ofrecer como textos para hacer las fotografías, para que se hagan la producción. Bueno, la chica de sed artificial se lee muy en diálogo con esta, la chica del vestido de sed artificial, y las otras dos son un poco más del exilio, pero también siguen con algunas líneas de continuidad. ¿Sí? Bien, ¿qué me dice ahora? Vale, bueno, tenemos una pausa hasta las 3 y seguimos. ¿Sigo con Ike o con otra? Vamos con las manos.